El Witch Hat Atelier. La magia no es un don místico reservado para unos pocos elegidos. La verdadera amenaza es otra. Un mundo entero construido sobre una mentira cuidadosamente protegida. Y cuando entiendes eso, la historia deja de parecer un cuento bonito y empieza a sentirse como un secreto peligrosísimo. Y si el verdadero peligro de un hechizo no fuera destruirlo todo, sino que cualquiera pudiera aprender a usarlo. Soy Brandon Martínez de Unichannel y hoy vamos a hablar de Witch Hat Atelier. Witch Hat Atelier sigue a Coco, una niña que sueña con ser bruja, un anhelo aparentemente imposible en un mundo donde la magia es innata. Tras descubrir por accidente el secreto de que la magia se dibuja en lugar de recitarse, comete un error trágico. Para solucionarlo, se convierte en aprendiz del mago Kifri y se adentra en un mundo mágico oculto. A primera vista, la adaptación al anime nos adentra en una fantasía luminosa, casi delicada, donde todo gira alrededor de sombreros, tinta y hechizos elegantes, pero su idea central es mucho más inquietante. Aquí la magia funciona como un lenguaje visual, con reglas, herramientas y estructura, y no como un poder heredado por sangre. La serie parte de una premisa que rompe por completo el cliché del elegido y lo sustituye por algo más incómodo: conocimiento. Si tienes la tinta correcta y sabes trazar la geometría de un círculo rúnico, puedes alterar la realidad. No necesitas linajes reales ni bendiciones divinas, es una técnica que se construye. Y ahí es exactamente donde el cuento de hadas se rompe. Porque si la magia es una habilidad técnica y no un milagro genético, ¿por qué el mundo entero cree que es un don imposible para el ser humano común? Aquí está la clave que vuelve esta historia tan fascinante. Las brujas mantienen un monopolio absoluto de la verdad. El lore oficial de la obra establece que las brujas o brujos son los únicos autorizados para lanzar magia en público, ocultando el hecho de que cualquier persona podría hacerlo con las herramientas adecuadas. Y ese detalle lo cambia todo, porque cuando una sociedad monopoliza una técnica, no solo controla el poder, controla la historia de ese poder. Si solo un grupo puede enseñar, nombrar y validar la magia, entonces la verdad se vuelve una herramienta política. Por eso la mentira estructural de Witch Hat Atelier no necesita aparecer una conspiración gigante con un villano en el trono. Basta con una red de reglas, tabúes y acceso restringido al conocimiento. Ahí está el verdadero horror, no en los hechizos oscuros, sino en la fría administración del saber. Para entender hasta dónde llega ese control social, el mundo de la obra sostiene dos leyes oficiales que demuestran que el sistema prefiere la sumisión antes que la empatía. Primero es el borrado de memoria. Si un humano común descubre el secreto por accidente, es decir, si ve a un brujo dibujar un sello, los caballeros de la Junta del Sello, o sea la policía mágica, intervienen de inmediato, sin juicios ni excepciones. Usan magia para borrar fragmentos de su mente. No se castiga el uso criminal del poder, se castiga el simple hecho de saber la verdad. De pronto, lo que parecía una orden benevolente se revela como una fuerza policial secreta y totalitaria. El tabú médico. La magia de curación o alteración corporal está estrictamente prohibida bajo la excusa de evitar que se altere la naturaleza humana. Esto significa que si una persona normal sufre una enfermedad o un accidente grave, los magos tienen prohibido sanarla instantáneamente. El sistema prefiere normalizar el sufrimiento de la población antes que arriesgarse a perder el control de sus leyes mágicas. Llegados a este punto, es fácil mirar al Consejo de los Magos y a los Caballeros de la Junta del Sello como los villanos totalitarios de la historia. Borrar memorias y prohibir la medicina milagrosa suena como una tiranía cruel. Pero debemos plantear la pregunta más incómoda de su mundo. ¿Y si las restricciones del Consejo son la única razón por la que la humanidad sigue viva? La historia de esta sociedad está marcada por un trauma histórico conocido como la Era del Caos. Siglos atrás, la magia era de libre acceso. No había secretos, ni registros, ni tabúes. Cualquiera podía comprar tinta y experimentar. El resultado: la humanidad casi se extingue a sí misma. Al no haber barreras, la ambición humana transformó la magia en el arma de destrucción masiva definitiva. Se desataron guerras devastadoras que borraron reinos enteros del mapa. Se crearon maldiciones biológicas irreparables y los magos comenzaron a alterar sus propios cuerpos, perdiendo su humanidad en el proceso para convertirse en monstruos sedientos de poder. Los actuales villanos de la obra, quienes son los Hijos de la Noche o en inglés Brimcaps, no son una anomalía externa.
son el recuerdo vivo de lo que pasa cuando la magia no tiene límites. El pacto que dio origen al mundo actual fue drástico. Para salvar a la humanidad de su propia autodestrucción, se decidió que la magia debía ser olvidada por la mayoría. El secreto no nació solo por codicia, sino por un miedo profundo e histórico. ¿Es justificable oprimir el conocimiento y privar a la sociedad de avances médicos si esa es la única forma de garantizar la paz y evitar que un solo individuo dibuje un sello que haga arder una ciudad entera? El Consejo eligió la paz a cambio de la libertad. Una jaula de oro donde el mundo está a salvo, pero condenado a la ignorancia. Por eso Coco funciona tan bien como protagonista. Ella no entra a la historia como una guerrera predestinada, sino como alguien que desea pertenecer. Y justo cuando cree que ese sueño le está negando, descubre que la puerta no estaba cerrada por naturaleza, sino por diseño. Ahí nace la verdadera tensión moral de la obra. Si el sistema dice que la magia es exclusiva, pero en realidad depende de símbolos, la diferencia entre bruja y no bruja deja de ser biológica y pasa a ser puramente social. De pronto, lo que parecía una fantasía de herencia se convierte en una fantasía de acceso, y el acceso siempre tiene jerarquías. Su viaje se vuelve mucho más profundo que aprender hechizos. Se trata de descubrir quién decidió que el resto del mundo debía quedarse a oscuras. Este choque entre control y libertad se vive en el día a día del taller a través de sus dos maestros, Kifri y Orlugio, quienes muestran cómo reaccionar ante un sistema opresivo. Por un lado está Kifri, mejor conocido como el Goyo Brujo. Es el mentor de Coco, es el maestro ideal, empático y convencido de que la magia debe ayudar a quienes han sido rechazados. Protege a sus alumnas y esquiva las reglas del consejo sutilmente. Pero detrás de su calidez se esconde una obsesión oscura, un deseo destructivo de venganza contra los hijos de la noche. Su benevolencia camina en la cuerda floja, dispuesto a rozar lo ilegal, que ya lo ha hecho en la serie, con tal de conseguir respuestas. En el extremo opuesto encontramos a Orlugio, el mago vigía. El consejo lo colocó en el taller con una misión explícita: espiar a Kifri para asegurarse de que no use magia prohibida. Orlugio representa la sensatez y el orden, pero su verdadera pasión es diseñar herramientas que faciliten la vida cotidiana de las personas comunes. Mientras Kifri desafía al sistema desde las sombras movido por una trauma personal, Orlugio lidia con la frustración de querer hacer el bien respetando las leyes. Juntos son el espejo perfecto del dilema frente al poder, la rebelión apasionada frente a la reforma responsable. Esta densidad narrativa es la razón por la cual la obra de Kamone Shirahama, publicada por Kodansha, es un fenómeno global que acumula más de 7.5 millones de copias vendidas y con muchos galardones. Shirahama, quien viene del mundo de diseño y la ilustración, ha explicado en entrevistas que le interesa crear historias que hablen de la posibilidad. La idea de que alguien que se siente fuera de lugar todavía puede encontrar una entrada al mundo que desea. Ella ha dicho explícitamente que, para ella, la magia debería servir para hacer feliz a la gente. Esa frase parece simple, pero en la obra pesa muchísimo porque choca directamente con la realidad de su mundo. La magia existe para hacer feliz a la gente, pero el sistema la usa como un privilegio cerrado para oprimir y excluir. Incluso la producción del anime refleja el cuidado de este mensaje. Por eso el estudio Bug Films retrasó el proyecto para asegurar una calidad milimétrica y contó con la supervisión directa de la autora en el world building o construcción de su mundo, en una historia donde la composición visual es literalmente lenguaje mágico. La animación no puede permitirse fallar, y vaya que no ha fallado en lo absoluto. Oficialmente, lo que la obra establece es claro: la magia tiene reglas técnicas y restricciones severas. Interpretativamente, esto se convierte en una metáfora brillante sobre los monopolios del conocimiento, la educación elitista y la forma en que una sociedad normaliza la desigualdad hasta que parece natural. Por eso existen distintas lecturas que conviven a la perfección. Para unos, Witch Hat Atelier es una preciosa fantasía de aprendizaje, y para otros, es una crítica seria a cualquier sistema que convierta el conocimiento en un privilegio heredado. El manga nunca necesita gritar su mensaje. Le basta con mostrar un orden social donde dibujar bien puede valer más que nacer especial, pero donde el poder prefiere el secreto antes que el aprendizaje compartido.
Quizá por eso Witch Hat Atelier se queda contigo mucho después de cerrar el capítulo, porque no solo pregunta quién puede hacer magia, sino quién decidió que no todos debían aprenderla. Cuando una obra convierte el conocimiento en el conflicto principal, la fantasía deja de ser escapismo puro y se vuelve en una pregunta incómoda. ¿Y si la verdadera hechicería de los que están arriba no fuera lanzar un hechizo, sino impedir que el resto del mundo aprenda a sostener el bolígrafo? Te dejo la pregunta.